Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 83. Epílogo. El final del prólogo. Nada era igual que solía ser desde la creación de un nuevo equilibrio mundial. De hecho, toda la dinámica del plano espiritual se había desplazado hacia algo que se acercaba más al lado de la simbiosis con el mundo viviente. Tal como estaban las cosas, los enfrentamientos entre espíritus poderosos causarían daños colaterales inexplicables en el mundo humano. Los teóricos de la conspiración humana eran abundantes, y aún más alarmantes eran los casos de tales eventos documentados en televisión y cine en vivo. En cualquier caso, los vivos mueren, y sus espíritus emergen buscando el camino a un jardín de flores, o el camino de los huesos y el fuego en el infierno. El intermedio, la ubicación que el Seireitei ya había existido originalmente con sus escuadrones Rukonga y de la Guardia de la Corte, ya no estaba allí para clasificar a los espíritus bajo la discreción de la Guardia Real y Central 46. Y por mucho que cualquier Shinigami sentimental recordara esos tiempos, no era tan ideal como lo habían hecho ser. El estado desolado del Rukonga y desprovisto de orden adecuado y lleno de almas apáticas de niños hambrientos golpeados a manos de vendedores que vendían mercancías no era el cielo. Un mundo en el que la actitud espiritual era el único boleto para ingresar al Seireitei mientras que el resto era abandonado a su suerte, no estaba de acuerdo con la vida futura prometida que muchos de los vivos habían imaginado. Con la estructura anterior abolida, ya no había un término medio en el mundo espiritual. Cuando los vivos murieron, si deciden quedarse, permanecen como nada más que almas. Algunos se negaron a seguir adelante, mientras que otros encadenados por cadenas del infierno fueron arrastrados a las puertas. La vaciación en particular fue compensada por el brillo distante de Avalon, que calmó y curó los agujeros dejados atrás. Los viejos prejuicios del pasado, la justificación para la batalla, ya no estaban presentes. Al final, en lo que todo se había convertido no era más que un caso de alma contra alma. El paso del tiempo establecería nuevos órdenes, ambiciones e incluso deseos. 5 años después, en una serie de incidentes continuamente extraños, se han reportado más y más anomalías inexplicables en todo Japón y Asia. Grandes arados de tierra han sido volcados y destruidos por lo que muchos conservacionistas creen que no es un desastre natural. Los dedos apuntan a atentados terroristas, o más oscuramente, pruebas militares encubiertas del gobierno. Más cerca de casa, se han reportado nuevamente casos más inquietantes de daños a la propiedad no revelados y líneas eléctricas cortadas en Narita. El clic de un control remoto apagó la luz parpadeante de un viejo televisor de rayos catódicos colocado al azar y cableado en medio de una choza en un bosque aislado. La recepción y la electricidad en sí eran horribles en una zona tan rural, pero el hombre que había instalado todo no era más que un genio. Un hombre conocido claramente por el par de sombreros y zuecos que usaba constantemente, se quejó para sí mismo mientras estaba perdido en sus pensamientos. La sangre se filtraba a través de partes de su ropa hecha jirones, y el rastrojo de su barba había crecido escurridizamente después de descuidarse de acicalarla durante demasiado tiempo. Kisuke Urahara había visto días mejores. La sociedad de almas y el Shinigami del Seireitei se habían dividido en facciones más pequeñas separadas por la ideología al día en que se destruyó el viejo equilibrio. Masaki llevó a lo que quedaba de los Kinki a esconderse para comenzar de nuevo desde cero, enseñando sus artes a talentosos humanos espiritualmente conscientes. Ella fue ayudada por Ryuken Ishida de todas las personas, y Kisuke había pensado que el hombre nunca volvería a levantar su arco. En cualquier caso, los números de los Kinki eran muy pocos, pero uno no debe ser engañado y considerarlos débiles. El Kinki restante era el más fuerte del grupo. El clic de una puerta que se abría por sus bisagras alertó a Kisuke de que Yoruichi regresaba con más vendas a cuestas en sus manos. La vida de un fugitivo, qué insufrible. Kisuke encontró humor sombrío en sus circunstancias actuales. No como si no fuera un fugitivo escondido antes de todos modos. Kisuke, al igual que los otros Shinigami, estaban siendo perseguidos por los radicales de las antiguas facciones Oyou.
La mayoría estaban compuestos por aquellos que se deleitaban en el sentimiento asesino de la batalla, pero otros estaban motivados por venganzas más personales. Kisuke fue el objetivo de muchos de ellos. Lo que es insufrible es tu lengua, gruñó Yoruichi, sacudiendo la cabeza, con los ojos entrelazados con genuina preocupación. ¿Cuántos enemigos hiciste? Suficiente, supongo. Kisuke se encogió de hombros, tratando de reírse, pero Yoruichi no se reía. Se desinfló. Mejor un juego del gato y el ratón que la alternativa. Kisuke era parte de la facción neutral junto con Shunsuke e incluso el ex capitán jefe, eligiendo tomar un asiento trasero para ver cómo se desarrollaba la nueva situación. Sin embargo, incluso si Kisuke se consideraba neutral, importaba poco para aquellos que lo perseguían. Afortunadamente, hizo uso de la facción radical de Shinigami que se negó a poner sus espadas contra los antiguos Oyous para mitigar la mayor parte de las consecuencias. El Escuadrón 11 y su capitán cayeron fuertemente en esta categoría. Comparativamente, los Shinigami de la nueva facción conservadora encontraron sentido a su existencia al defender y mitigar el daño al mundo humano causado por los enfrentamientos en el mundo espiritual. Fue por eso que la mayoría de las batallas a gran escala se libraron fuera de las zonas metropolitanas y áreas pobladas. También se encargaron de transportar almas obstinadas al cielo de la Dama espiritual, lo que sería problemático si demasiadas personas murieran a la vez como daño colateral de batalla. Poco a poco, seguramente, se estaban formando nuevas estructuras de la otra vida, y Kisuke no tenía ningún cuidado real por ello cuando otras prioridades lo guiaban hacia adelante incluso ahora. Solo quédate quieto. Yoruichi suspiró, caminando hacia Kisuke y poniéndose en cuclillas a su lado. Levanten los brazos, ordenó. No he terminado de vendarte adecuadamente. Kisuke obedeció, y Yoruichi comenzó a ayudarlo a curar sus heridas en forma de garra de una emboscada reciente de espíritus llamados Noitora y Grimhou. Limpiando ociosamente la transpiración sobre su frente con su antebrazo, Yoruichi de repente apretó la tela que estaba envolviendo alrededor de las costillas de Kisuke y haciéndole silbar. Duele. Bueno. Qué despiadado. Los dos se quedaron en silencio. Kisuke ya no respondía, sabiendo que Yoruichi no estaba de humor para su tipo de humor seco. No cuando ella le estaba dando esa mirada de nuevo, sus ojos se dirigieron a su brazo izquierdo, luego a otras partes menos carnosas de su cuerpo. ¿Sabes? Yoruichi trató de persuadir a Kisuke nuevamente. Podrías volver a cultivarlo usando uno de los medicamentos de Mayuri o haciendo uno propio. Podría, pero creo que me acostumbré a esto. Kisuke inspeccionó sus partes mecánicas antes de enfocarse únicamente en su brazo izquierdo, agarrándolo en un puño antes de relajarlo con un suspiro. Fue una de las muchas lesiones que había sufrido después de usarse para incitar a Baragan en el choque contra la Guardia Real. No había salido ileso. Sacudiendo la cabeza, ya no pensó en el pasado. Además, ¿no crees que se ve genial? Oh, cállate ya. Yoruichi miró a Kisuke, pero no pudo ocultar lo que realmente quería por mucho tiempo. Todo lo demás que había mencionado antes era solo una distracción que conducía a esto. El brazo no es el problema, murmuró. Era la brizna de la podredumbre de Baragan que permanecía cerca del corazón de Kisuke, contenida solo por una barrera Kido hecha apresuradamente que necesitaba un suministro constante de energía espiritual para mantenerse. La experiencia del bueno de Ashi era lo que tentativamente mantenía el poder a raya, pero ese equilibrio podía romperse en cualquier momento, y frustraba a Yoruichi más que nada. Prometiste que trabajarías en una solución. Maxwell's Demon, el concepto de suministrar un suministro interminable de energía espiritual para alimentar el campo Kido. Kisuke se encogió de hombros, haciendo todo lo posible para consolar a Yoruichi, pero haciendo poco cuando ella solo le devolvió la mirada. Sí. Honestamente, lo he estado investigando, pero últimamente me he distraído un poco, como bien sabes. Yoruichi aligeraba su mirada y se puso pensativamente pensativa. Ya vienen, ¿no? Kisuke simplemente tarareó en reconocimiento. El equilibrio solo es equilibrio si ambos lados pueden competir contra el otro. Fue la división entre las principales jurisdicciones que no se cruzó debido a la vigilancia mutua.
Demasiadas cosas han cambiado aquí en el este para que no lo hagan. Ichigo miró hacia el cielo y suspiró para sí mismo, sintiendo como si las batallas del pasado hubieran ido y venido como el viento. Nada era blanco o negro en este mundo, y como una persona que una vez estuvo a ambos lados, tomó este entendimiento más en serio. Incluso ahora, después de que la batalla de ese día había terminado y la luz de Avalon le había permitido recuperar su forma humana, nada había cambiado. Los días de esforzarse constantemente a mayores alturas en el poder para proteger a aquellos que cuidaba se habían detenido. En lugar de situaciones de vida o muerte, sus días se habían asentado del lado de lo mundano. Realmente solo tenía que esperar batallas de vida o muerte contra miembros radicales de los Shinigami y ex-Hoyous que no podían atrapar su sed de sangre. Todo su entrenamiento y esfuerzos pasados lo hicieron sentir ansioso, pero se conformó con entrenar por su cuenta, o ayudar a los Shinigami tratando de evitar que las batallas afectaran a los inocentes. La situación actual de Ichigo no era ninguna de esas. Él gritó mientras levantaba una bolsa de dulce que sostenía en el aire. Desde la perspectiva de los no espiritualmente conscientes, todo lo que verían es la bolsa flotando misteriosamente antes de que su contenido se vaciara y desapareciera. «Estás flojando, Ichigo», resopló Nel al lado de Ichigo, habiendo aparecido a su lado en un estallido de velocidad. La gorra del cráneo generalmente en la cabeza de Nel había desaparecido, dejando que su cabello fluyera libremente detrás de ella. Sin agujero hueco, ni ningún fragmento de ese tipo, se parecía al Shinigami, un espíritu vestido con un atuendo verde moderno. Me preguntaba cuándo te darías cuenta de que estaba a tu lado. Tus instintos se han oxidado y embotado desde que empezaste a fingir ser humano. Soy humano. ¿Querías probar esta comida humana o no? Ichigo suspiró, retirando la bolsa que le había ofrecido, hurgando en ella y sacando un palo con 3 bolas de colores ensartadas. Dango es bastante bueno, ¿sabes? La nariz de Nel se torció, sus ojos la traicionaron mientras se daban la vuelta con curiosidad. TCH, dale aquí, arrebató la comida y rápidamente mordió el pincho pegajoso, sus mejillas sobresalían de las bolas de harina de arroz dulce. Oh, sabe mejor de lo que pensaba. Honestamente, Ichigo todavía no podía superar el hecho de que los espíritus podían incluso comer cuando no lo necesitaban para existir. Mientras tuvieran amplia energía espiritual, no debería haber habido problemas. Por otra parte, era comida. Ichigo imaginó que el sabor y el placer de comer era lo que en él encontraba más deseable. De repente, un estallido de presión espiritual creó un inicio de vientos azotantes que causaron que numerosas bocinas de automóviles sonaran desde autos estacionados e intersecciones concurridas. Las facciones de Ichigo se crisparon, pero Nel fue el que realmente hizo una mueca entre los dos. Ella sabía exactamente de la causa de la perturbación, y era la razón principal por la que estaba aquí. Ichigo solo había sido un encuentro agradable. Trataré de mantener a los ruidosos bajo control por las ciudades. Nel dijo, su energía espiritual se reunió a sus pies, antes de hacer una pausa y mirar a Ichigo con un gesto brusco. Haces lo mismo si no quieres conflictos más grandes después de que las cosas comenzaron a calmarse de la guerra. ¿La gente de Baragan? Preguntó Ichigo. Nel puso los ojos en blanco y resopló sin comprometerse. Solo recuerda lo que dije bien. Tengo algunos bastardos para atrapar. Ichigo asintió, y justo antes de que Nel pudiera irse, la detuvo colocando una mano sobre su hombro. Ella levantó una ceja y estiró la cara hacia él confundida. Aquí, Ichigo ofreció otra bolsa que Nel tomó y miró. ¿Más dango? No como si Nel se fuera a negar. Para Shirou. Ichigo aclaró con una mirada cómplice que Nel casi golpeó la mierda si no fuera por lo precisa que era. Habías dicho algo acerca de no conseguir uno subido por el tiburón. La comida es tu mejor opción, y no creo que Arribel tenga amigos humanos para recomendar algo bueno para dar. Tú, lo que sea. Nel balbuceó perdida, pero su expresión se había endurecido ante la palabra tiburón. Dalo aquí. Ejen, Nel se aclaró la garganta, tratando de recrear la tensión anterior, pero fallando. Francamente, ella simplemente se rindió y se fue. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima, murmuró Ichigo suavemente antes de recordar el recordatorio de Nel.
Ella fue a hacer su parte, así que supuso que era hora de hacer la suya. No ayudó que la bebida que sostenía se hubiera derramado sobre él por otra ráfaga de viento. Los labios de Ichigo se crisparon molestos antes de que se rompiera y comenzara a gritar por la perturbación en el cielo de la ciudad de Karakura. Karin, métela aquí. No vale la pena. Sí, por supuesto. Una de las causas de la perturbación fue la propia hermana de Ichigo chocando cabezas con una persona más o menos su pareja, su energía espiritual chocando en una tormenta. Me llamó niño por tratar de ayudar cuando soy prácticamente tan alto como él. Ni siquiera es un adulto tampoco. ¿De dónde sale diciéndome qué hacer? Una marca de garrapata se formó sobre la frente de Karin antes de ceder y empujar su espada de la propia hoja del niño de cabello plateado. Malditos Shivas, Toshiro hizo una mueca recordando sus días agitados con Isin como su capitán y temblando. Como padre como hija. El objetivo actual de Toshiro ya se había concluido en el momento en que él había dado un paso adelante y arrastró a los antiguos Oyous que causaban problemas en la ciudad de Karakura. Era parte de los Shinigami pertenecientes a la facción conservadora que intentaba mantener la estabilidad en el mundo humano. En primer lugar, Toshiro y Karin no deberían haber estado peleando en absoluto ya que sus objetivos habían sido los mismos, pero una cosa llevó a la otra, y los dos terminaron discutiendo. Lo que sea. Toshiro se volvió ociosamente para llamar a su exteniente ahora asociado. Ramjiku, nos vamos, Ramjiku. Una mujer de cabello naranja recorriendo las calles en un Kiga con una serpiente de un hombre a cuestas. Jin, allí, vamos allí. Ramjiku señaló hacia una sala de cine, una tienda de teléfonos y luego un hotel. Esto no son unas vacaciones. Toshiro cayó en una depresión. ¿Por qué? Porque él... La cultura del mundo humano daba miedo. Indignado, Toshiro despegó, persiguiendo a su descarriada subordinada antes de que ella hiciera un lío de cosas. Dejada repentinamente sola sin su compañero discutiendo, las facciones de Karin cambiaron rápidamente de pensamiento antes de que Ichigo apareciera y apretara sus nudillos sobre su cabeza. Papá no lo aprobará. Karin frunció el ceño, apartándose y rodeando rígidamente a Ichigo. ¿Aprobar qué? Ella exigió. Ichigo negó con la cabeza, no dispuesto a sumergirse demasiado en algo que no era realmente asunto suyo. Lo que era recordarle por qué estaban fuera en primer lugar. Si no vamos ahora, llegaremos tarde, recordó, haciendo que Karin se quejara, pero cedió. Su familia extendida, los Shivas, aparentemente venían de visita, y Yuzu les había encargado comprar comestibles mientras ella cocinaba con su madre. Hablando de su madre, había estado ocupada no solo con asuntos relacionados con Kinki, sino también con Karin y Yuzu. Las dos eran las niñas de mamá. Dada la oportunidad, habían acudido en masa a las enseñanzas de su madre sobre la artesanía de Kinki y abandonaron los intentos de la vieja cara de cabra de impartir su conocimiento sobre el entrenamiento Shinigami. Incluso Orihime y los demás no eran diferentes de Yuzu y Karin, especialmente Ishida. Había subido y se había alineado con el otro Kinki restante sin una pizca de vacilación. Tatsuki, Keigo y los demás también se habían unido, aprendiendo para poder protegerse mejor. Además, preferían la tutela de su madre en comparación con Isin, que era un Shinigami. Después de todo, las artes de Kinki podrían aprenderse y perfeccionarse incluso como humanos. Ichigo negó con la cabeza, obviamente desviándose. Él y Karin ya habían conseguido los comestibles que Yuzu necesitaba y tuvieron que regresar a casa. Ruki y Renji aparentemente se unían a los Shivas para la visita domiciliaria. Ruki acompañando para recordar el pasado y ayudar a facilitar el puente entre algún tipo de primo del que nunca había oído hablar. En cualquier caso, cuando Ichigo y Karin regresaron a casa a la residencia Kurosaki, estaba lleno del ruido de las disputas, las provocaciones y el alcohol. Orihime saludando a los dos para que se apresuraran mientras Ishida, Chad y los demás ya estaban esperando, habiendo venido junto con Masaki. En cuanto a la gente de la hora, los miembros de la familia Shiva, estaban de pie junto a Rukia mientras miraban la vieja cara de cabra. Ichigo dio un paso adelante, saludando a cada uno. Kukaku, Ganju y Kaien, ¿verdad? El paso del tiempo puede parecer lento para muchos, pero puede sentirse igual de rápido para otros.
Shirou cayó en la última categoría, demasiados pensamientos y eventos se desdibujaron en un periodo determinado. En primer lugar, Konoe Mundo y los Seiretei ausentes en el mundo espiritual, Shirou, como todos los demás, tuvo que residir en el reino humano. Se había establecido en el paralelo de este mundo de la ciudad de Fuyuki. Los puntos de referencia y las personas no eran exactamente iguales, pero lo que era el templo de Ryudo donde Shirou terminó decidiendo quedarse. Para él, la ubicación familiar y el entorno fue tanto el comienzo como el final del viaje que lo llevó hasta aquí. Ociosamente, Shirou se sentó mientras miraba una colina solitaria en la distancia, como si esperara que algo se le presentara en vano. Los eventos de la batalla final de ese día probablemente estaban grabados en la mente de todos, pero, por supuesto, había estado inconsciente en ese momento, por lo que no tenía mucha cuenta directa. Aparentemente, ninguno de los Shinigami había estado de humor para capitalizar su debilidad cuando Arribel y los demás amenazaron de muerte. Y la muerte era sin duda hacia donde se inclinaba la situación, si no fuera por la intervención de Silent con el otro Kinky complicando las cosas. Ashwalt había declarado a Silent Watch sucesora, y la energía espiritual reunida dentro de ella era un hecho irrefutable. Muchos como Baragan no se habían desanimado, pero como bajo un último acto de misericordia, el resplandor de Avalon continuó brillando sobre Shirou, protegiéndolo. Todos y cada uno de los intentos de hacer contacto con él se encontraron con la incapacidad de siquiera tocarlo, sin dejar ninguna motivación para que incluso el Shinigami de línea dura permaneciera. Todos habían comenzado a dispersarse desde allí, muchos antiguos Hoyous persiguiendo, pero los que realmente podían marcar la diferencia se negaron a seguirlos. Todos se quedaron alrededor de Shirou hasta que se recuperó, Baragan por un sentido de orgullo. Baragan no arriesgaría a la única persona que encontró digna de admiración a recibir una muerte solapada. Si él y los demás se hubieran ido en su persecución, y la barrera de Avalon dejara de funcionar, entonces sin ninguna defensa, el vasto de Wite moriría. No era como si Baragan hubiera tenido prisa de todos modos, reflexionó Shirou, recordando la última vez que había visto a Baragan. La emoción de la caza era una gran parte del entretenimiento de ese hombre para empezar. Al igual que muchos antiguos Hoyous, Baragan no era realmente alguien que se quedara inactivo, y los miembros que lo siguieron dijeron mucho, pero Shirou no tenía planes de contenerlo. Hasta cierto punto, a quien mató Baragan, o qué hizo, solo sería parte del curso natural del mundo. No puedes esperar provocar un conflicto, y luego simplemente salir ileso. Shirou no era tan irrazonable. Aún así, Shirou había hecho lo suficiente. El mundo espiritual actual lo veía como el más fuerte, pero él era una persona que no buscaba prestigio ni reconocimiento en primer lugar. No lideró, pero su reputación lo precedió, estableciendo límites tácitos para limitar lo que se puede y no se puede hacer para evitar su intervención. Solo aquellos que lo sabían entenderían que acababa de recluirse. Los habitantes del mundo espiritual no lo necesitaban para tomar sus decisiones, y él no quería hacerlo en primer lugar. Estaba contento con lo que ya había forjado. La madera del patio en el templo de Ryoudo crujió cuando Shirou ajustó su postura, la acción provocó un chirrido de protesta de Lilinete, que se había sorprendido por su repentino movimiento. Lo siento, se disculpó Shirou, solo para que Stark resoplara en respuesta. Lilinete había sido la que intentaba acercarse sigilosamente a Shirou en primer lugar. Ubicados cerca de Shirou en el espacio del patio del templo Ryoudo estaban Stark, Lilinete y Coyote. Lilinete se había vuelto inquieta y caminaba, pero Stark y Coyote estaban contentos acostados boca arriba, con las cabezas acunadas con las manos, mientras miraban la luna. Dentro del templo de Ryudo, el incesante sonido de las disputas de Apaxi, Milarose y Sun-san resonó antes de que Arribel de todas las personas fuera empujado para unirse a Shirou y los demás en el patio. Tan segura y distante como Arribel normalmente se veía, sus rasgos estaban algo sonrojados, sus ojos miraban a su antigua fracción y sus miradas alentadoras. El sentimiento dentro de ella era extraño. Honestamente, fue la mejor manera en que Arribel sintió que podía describirlo.
Su melena salvaje de cabello rubio estaba atada detrás de ella, y llevaba un atuendo suelto de una sola pieza hecho de tela que se encuentra en el templo, a diferencia de Apache y los demás que habían robado ropa del distrito comercial. La lengua de Arribel se negó a trabajar, la mujer se estableció en permanecer allí en silencio antes de que un estallido de energía espiritual llamara la atención de todos. Estoy de vuelta, sonrió Nell, asintiendo con la cabeza a Pesche y Don Chaka, que observaban sus intentos en la distancia. Los ojos de Arribel se entrecerraron rígidamente, sintiendo que había algo fuera de aquí. Y se demostró que tenía razón cuando Nell sacó tentativamente una bolsa y comenzó a acercarse a Shirou con motivos claramente ocultos. Tengo algo bueno, comenzó Nell, ofreciendo la bolsa en su mano a Shirou. Para ti. Es dango. Sabes, encontré una comida humana de buen sabor. Oh, Shirou en realidad parecía halagado, causando instantáneamente a Arribel una sensación de crisis mientras Nell parecía esperanzado. Si te gusta, tal vez podríamos, ir por ahí probando más comida del mundo humano. Nell propuso volarmente. Ese cockblock. ¿Qué tipo de táctica degradante es esa? Apache silbó a Sun-san y Mila Rose. Ella habría hecho un alboroto si Pesche no hubiera aparecido de repente con vibraciones de lucharé contigo hasta la muerte. Estaba totalmente decidido a detenerla, pero Apache no estaba solo. Sun-san y Mila Rose hicieron sus movimientos, pero fueron distraídos por Don Chaka y Wawawa. Desafortunadamente para los planes de Nell y el alivio interior de Arribel, las palabras de Nell habían estimulado la atención de otra persona. La mención de la comida humana hizo que Coyote levantara sus oídos. Los recuerdos del pasado volvieron a ella cuando se sentó, miró hacia la comida del ofertorio del templo Ryoudo y luego comenzó a mirar en silencio a Shirou. El propio Shirou recibió la señal. Bueno, no tenía nada mejor que hacer. Tal vez debería volver a cocinar si el repentino interés de Nell en la comida humana y el brillo en los ojos de Coyote era algo por lo que pasar. Mujeres, refunfuñó Stark antes de rodar sobre su costado y tratar de cubrirse los oídos para la paz y la tranquilidad. Esto falló en el momento en que Lilinete arrebató el dango que Nell había traído de vuelta, fue abordado por Apache, y luego puso el dango navegando en manos de Arribel. Ella no lo abandonaría desde allí, e inmediatamente se metió en un duelo silencioso con Nell. Caballo estúpido. Tiburón estúpido. Suspirando, Shirou dejó que las cosas fueran y volvió a mirar hacia la colina distante, donde se podía ver una luna llena a través de un cielo sin nubes. Comparando las cosas ahora, con cómo eran las cosas antes, era casi surrealista. No sabía si realmente había entendido el propósito de su existencia aquí, pero como había firmado en la batalla final con la Guardia Real, estaba bien. Incluso si no fuera a buscarlo, ¿quién iba a decir que no vendría a buscarlo? Así que, por ahora, se contentaba con disfrutar de los tiempos actuales por lo que eran, pacíficos. Pensando en este punto en el futuro, tal vez Shirou debería haberse dado cuenta de algo cuando la imagen de la luna se onduló tan sutilmente. De alguna manera, en algún lugar, ese bastardo debe estar sonriendo. Todo según Keikaku. Sin restricciones, una mariposa del infierno batió sus alas antes de que el sonido de un vidrio roto resonara y luego se desvaneciera junto a un letrero etiquetado como Soul Society West. En este universo, el mundo espiritual siempre había estado dividido por el equilibrio de dos lados que se ocupaban de sus propios asuntos: Europa y Occidente, y Asia y Oriente. Sin embargo, los representantes de Occidente ya no podían ignorar los cambios extremos en Oriente. Los embajadores bajo la jurisdicción del actual rey caballero, la máxima autoridad de Occidente, pronto harían un viaje, sin darse cuenta de los cambios en su propia legislación. Las leyendas dicen que un día, el rey prometido regresaría. El alma real dormida de un caballero con el núcleo de un dragón se despierta, mirando hacia la sensación nostálgica de una utopía siempre distante y un sueño soñado hace mucho tiempo. Una reunión destinada, comenzando en lados opuestos. Al final, tal vez en esta nueva era todavía, no todo había llegado a su fin. ¡Qué mala bruja! Leyendas de Pendragón. Saludos del autor. En primer lugar, gracias por leer. Sé que he recibido una buena cantidad de críticas con respecto a las muertes y elecciones de personajes, pero de todos modos, es una experiencia de aprendizaje que tomaré mientras sigo adelante.
En general, ha sido un viaje. Gracias por el apoyo y el viaje.